El patito feo es una pequeña fábula que nos ayuda a apreciar la diferencia. El patito es menospreciado, marginado y excluido por ser feo, pero ese concepto feo o la fealdad es secundario. Todo depende del contexto. Un patito, que desgraciadamente pasa por feo para todos los patos, es a la vez un hermoso cisne para los demás. ¿Ha cambiado algo en el pato? No. Solo cambiaron quienes le miran y sobre todo cómo le miran a él. Por eso no deben centrarse tanto en la fealdad, sino más bien en la diferencia. Otro ejemplo. En Avatar de James Cameron, un Jake Sully infiltrado y traidor, causante de las desgracias del pueblo Na'vi, pasa de ser odiado a ser amado en menos de un minuto de metraje, solo por caerle sin avisar, conectarse y adueñarse del pájaro más grande, este que no me acuerdo el nombre. ¿Cambió algo en él? No, sigue siendo un humano ocupando un cuerpo que no es suyo, es decir, un infiltrado entre los Na'vi, pero ellos ahora le ven con nuevos ojos. Literalmente, llegó con un nuevo auto y de repente fue respetado. Qué mal, ¿no? Lo hicieron por apariencia, pero al final al pueblo Na'vi le funcionó confiar en él. Jake Sully es y sigue siendo diferente, pero logró con esta hazaña que la gente abandone el rechazo para con él y en cambio lo respete y escuche. Al patito feo se le hizo más sencillo, solo tuvo que encontrar cisnes con los cuales pudo identificarse. Otro ejemplo. En el video musical de esta señora, que por cierto es muy famoso en YouTube, todo el mundo la rechazó por estar completamente fuera de los estándares de una aspirante a cantante. Eso hasta que empezó a cantar. Luego el mundo se rindió a sus pies. Estos cambios de apreciación de personajes son interesantes en las tramas de las historias. Algunas veces son cambios bruscos y otras veces son más lentos. Algunos evolucionan bien y otras veces lo hacen mal. Aquí lo que importa es qué tan bien llevados son, es decir, la maestría del escritor guionista para formular el cambio en el personaje. Uno de los mejores cambios en el personaje son los que yo he visto en Betty la Fea, en donde los protagonistas comienzan siendo muy diferentes a cómo terminan, y aquí los voy a enumerar brevemente porque no quiero que el video se me vaya a alargar mucho. ¡Tan lindo! ¡Angu! Primero, de villana a heroína, la historia de Beatriz Pinzón Solano, alias Betty. ¿Qué? ¿Pensaron que ella siempre fue inocente? Pues no. Ella comienza como una joven frustrada y muy disminuida. Tiene mucho talento, pero no consigue lo que quiere porque lamentablemente en este mundo se necesita una cierta apariencia para poder triunfar. Es decir, que aunque te esfuerces, no lo vas a poder conseguir. Puedes estudiar lo que quieras, pero eso no basta porque lo que necesitas no lo puedes conseguir. Con eso se nace. El inicio de la novela es magistral, retratando esta realidad. La meritocracia no existe y Betty, solo disminuyéndose y aspirando a menos de lo que se merece, pudo sobrevivir. No sé si se dan cuenta, pero es como relatar la vida de un villano. La aventura de Betty comienza con un fuerte argumento en contra del mundo. La historia de muchos villanos comienzan así. Fernando Gaitán, el escritor y creador del concepto de Betty la Fea, sabía muy bien lo que hacía, pero tuvo mucho cuidado de camuflarlo. Es el viaje del villano. Betty es menospreciada, disminuida, vejada desde su misma casa. Con el personaje de su padre Hermes queda claro que nunca se ha pertenecido a ella misma, sino que ha sido controlada desde pequeña. Es claro que este señor machista, colérico y testarudo no ha brindado una educación de confianza y autonomía para su hija. Con sus opiniones y arrebatos ha logrado normalizar en ella las ofensas que recibía, de tal manera que en lugar de defenderse, la enseñó a aceptar las críticas y las burlas. En lugar de enseñarle a ser una persona independiente, por el contrario,
Se aseguró que nunca se fuera de la casa ni saliera de la familia. Es la misma historia que Norman Bates y su madre, quien se aseguró que su hijo nunca se alejara de ella en Psicosis de Robert Bloch. Es la historia de cualquiera que apuntara a ser un solterón, como se solía decir. Betty se da perfectamente cuenta de esto, y aunque está claro su destino, ella no lo acepta y se resiste a ello. Y mientras más trata de combatir contra él, toma peores decisiones y comete injusticias con el resto. Betty, no me molestes niño. Segundo, de villana a víctima. La historia de Marcela Valencia. No podía continuar el análisis sin hablar de este personaje, que es central en la trama. Marcela Valencia fue construida de tal manera que sea fácilmente odiada por el espectador y se justifique su caída final. Pero no se confundan, Marcela tiene muchas motivaciones para hacer lo que hace. Hija de los dueños de la empresa, tiene que demostrar que ha conseguido el puesto por sus propios talentos y no por ser familia de los fundadores. Esto también le pasa a Armando Mendoza, quien por tratar de demostrar que es mejor que su padre, termina por perderlo todo. En este caso, a Marcela le va mejor que a Armando, aunque no demuestra ser una lumbrera, al menos es eficiente. Pero imagínense lo que es para Marcela ver cómo Betty, una mujer fea y de clase pobre, resulta ser mejor que ella en lo que hace, y peor aún, termina siendo imprescindible para la empresa e incluso para su futuro marido. Debe de ser muy frustrante, pero no solo eso. Armando Mendoza, su gran amor, no la quiere, y queda claro que él solo aceptó la relación para obtener su voto y llegar así a ser presidente, ganándole la contienda por el puesto a Daniel Valencia. Es decir, que Marcela es solo una moneda de cambio para su gran amor, una relación que Armando tuvo que aceptar para conseguir la presidencia y poder demostrarle a los demás que él podía ser tan buen presidente como lo fue su padre. Lo mismo que con Marcela, es una forma que tiene Armando de demostrar que si trabaja allí es porque tiene talentos propios, no porque heredó el puesto o es familia de los fundadores. Entonces, si ven con detenimiento a Marcela, en realidad su vida es una tragedia. No es importante en la empresa que su familia ayudó a crear, ni tampoco tiene el amor de Armando Mendoza. Todo es una mentira. Y adivinen qué, ambas cosas, que son las únicas que le importan a Marcela, Ecomoda y Armando, fueron tomadas por Beatriz, por Betty, la fea. Piensen en eso cuando vean a Marcela minimizar a Betty al inicio de la trama. Marcela de alguna manera lo huele. Beatriz es todo lo que ella teme. Es talentosa y se convierte rápidamente en la mano derecha de su marido. Es decir, Beatriz es lo que Marcela quisiera ser, tanto para Ecomoda como para Armando. A Marcela no le preocupa tanto los engaños de Armando con las supermodelos porque ella puede competir con ellas en el plano de la belleza y lo sexual. Pero en cambio sí se toma en serio la competencia con Beatriz porque sabe que no se puede comparar con ella en talento ni en eficacia laboral. Por otro lado, Beatriz no duda en hacer tambalear la posición de Marcela a la primera. Le encubre los engaños al Armando, mintiéndole a la Marcela, toma el lugar de Marcela en las decisiones, pasando por encima de su persona y finalmente se mete con su novio, con quien además ya estaban comprometidos. Fernando Gaitán es un genio y te hace ver que Beatriz hace esto por venganza con Marcela, por algunas burlas que recibió, pero esto es demasiado. Viéndolo un poco más profundamente, se puede decir que Beatriz, a la primera, ahora que puede, hace esto con Marcela como venganza por todo lo que ha recibido antes, por todas las burlas que recibió en su juventud y en su casa, pero es demasiado, ¿no creen? ¿Quiénes suelen hacer eso de actuar por venganza? Pues los villanos. Solo puedo añadir que me da mucha pena por el destino final de Marcela, quien también sufrió inseguridades por amar a un Armando Mendoza infiel y terriblemente machista. Armando solo debía decirle que no la amaba desde el principio y le hubiera ahorrado muchas vergüenzas, humillaciones y tristezas, pero Armando no acostumbra a pensar en los otros, solo le interesa su propia lucha personal. Si quieren valorar a Marcela, deberían ver su conducta en problemas en los que no tenga nada que ver Armando Mendoza.
es decir, cuando no está haciendo el papel de la novia tóxica o celosa. Vean para ello la situación de Aura María y Sofía. Podría haberlo ignorado todo y no actuar, pero Marcela en las dos ocasiones salió en auxilio de ambas sin interés alguno. Sus consejos son propios de una buena persona y eso queda muy claro a la larga. Lastimosamente, hasta sus buenas acciones quedan en nada cuando con el tiempo Beatriz termina por vencer y ambas, Aura María y Sofía, quienes le deben mucho a Marcela, terminaron burlándose también a las espaldas de Marcela. Hacer el bien no siempre tiene recompensa, ¿no? Betty, no me molestes niño. Tercero, de héroe a villano. Armando Mendoza es una persona egoísta. Queda muy en claro desde el inicio de la novela que todos de la junta directiva están muy felices por su nombramiento como presidente, pero con el pasar de las semanas se vuelve obvio que aunque se esfuerce y grite lo que quiera, no es como su padre. Este señor representa la frase padres ricos, pobres hijos. Su vida está arreglada sin hacer nada, pero como quiere demostrarse a sí mismo que tiene talento, pues la termina arruinando y perdiéndolo todo. Estos personajes triunfaron por la aristocracia, es decir, por ser hijos de los dueños del negocio familiar, pero cuando también quieren triunfar por la meritocracia, es decir, también quieren merecer estar en la presidencia, ahí es cuando la arruinan. Armando no tiene talento para los negocios, ni para líder. Para lo que sí tiene talento es para encubrir y engañar a la gente. Engaña a su familia para ganar la presidencia. Engaña a Marcela para sumar su voto. También le es infiel a Marcela con las modelos. Todo eso porque Armando supone que es lo que necesita hacer para obtener el puesto de la presidencia. Como solo tiene el talento de mentir, pues es lo único que hace. Luego, trata de gestionar la empresa y los lanzamientos y comete un error tras otro, llevando al embargo a la empresa de sus padres. Se supone que eso bastaría para demostrarle a él que la presidencia no es lo suyo, pero Armando no lo acepta. No puede quedar como el que arruinó el negocio de sus padres y de su futura esposa. En lugar de retirarse, se aferra al poder. ¿Y cómo lo va a conseguir? Pues mintiendo. No solo a su familia, sino también al fisco e incluso a los bancos. Y de ahí se saca esa solución marca estafador que hace que Terra Moda, una empresa creada por él mismo, embargue a Ecomoda, la empresa de sus padres que él es el culpable de destruir. La mejor ayuda que pudo encontrar para esto es una mujer, pero a diferencia de todas las mujeres de la vida de Armando, esta vez es una fea. Armando descubre los talentos de Beatriz y los utiliza a favor para salvar a la empresa de él mismo y sus pésimas decisiones. Por si acaso, aunque en la novela el personaje de Daniel Valencia aparezca como el enemigo de Armando y el villano entre comillas, eso no significa que Daniel no tuviera la razón siempre. Daniel Valencia sabía, desde su perspectiva de economista, que las propuestas de Armando eran demasiado arriesgadas y casi imposibles de realizar, y que llevarían al final a la empresa a la quiebra. Y vean ustedes que tuvo razón. Una vez que Beatriz se pone la empresa a los hombros, Armando empieza a sentir su mayor miedo, y este trata sobre el hecho de percatarse de que sobra en la empresa, que está de más. Ahora no tiene el control, les falló a todos y a la esperanza que pusieron en él. No pudo manejar Ecomoda y por eso tuvo que acudir a Beatriz para que fuera ella quien se encargara de la empresa. Armando poco a poco se va dando cuenta de que no tiene talento en realidad para manejar la empresa y que si vuelve a la presidencia la va a terminar de destruir. Por eso es mejor que quede en manos de Beatriz, pero hay la posibilidad de que Beatriz también se le escape de las manos. Aquí entra en juego todo aquello del supuesto novio de Betty, que sería Nicolás Mora, y las cartas que le leyeron y los chismes en Ecomoda. Todo esto llevado de forma magistral por Fernando Gaitán, que en este punto ya es un genio. Entonces, ¿cuál es la solución que toma Armando Mendoza para evitar una traición de Betty? Pues igual que siempre, la de mentir. Le miente a Beatriz y se inventa un romance por los pelos, aunque parezca forzado en la novela, tiene su lógica. Armando no puede competir con Beatriz en talento, pero sí lo puede en apariencia y en engaño,
y si el desempeño de Beatriz como líder de Comoda lo termina por apartar de la empresa de su padre, al menos se quiere quedar en esta empresa como novio o esposo de Beatriz. Al final eso pasa, ¿no? Armando terminó siendo el esposo de Betty. Bueno, volvamos a Beatriz. Ella mintió, embaucó, defraudó al fisco, a los bancos y finalmente se adueñó de algo que no es suyo. Es decir, ayudó a estafar a dos familias embargando su negocio de forma fraudulenta. Es excesivo decir que esto lo hizo solo por amor a Armando. También lo pudo haber hecho como venganza por las humillaciones y todo eso que hemos dicho que le tocó sufrir toda la vida. Esto me invita a preguntarme ahora, ¿quiénes son los que justifican sus crímenes con la excusa del amor y la venganza? Exacto, los villanos. Pero fíjense que la novela no termina con la caída de Beatriz y Armando, sino que continúa para poner las cosas en su sitio. Beatriz huye hacia Cartagena en primer lugar para reflexionar sobre los errores cometidos en su paso por Ecomoda y lamerse las heridas, y en segundo lugar para escapar de la tiranía de su padre. Allá hace una revisión de su vida y empieza a entender su diferencia, su puesto en el mundo y lo que en verdad quiere hacer para vivir. Todo esto que ha vivido le ha cambiado. Ya no es la chica tímida e incómoda consigo misma que inició la novela. Ahora es Beatriz Pinzón Solano, una mujer como las demás. Antes quería no llamar la atención y pasar desapercibida por su fealdad. Ahora vuelve a enfrentar el vendaval de Bogotá, ya no como una villana, sino como una heroína que quiere rescatarse sobre todo a sí misma. Fernando Gaitán es genial porque la mentora que le ayudó en este exilio del héroe, es decir, quien le guió en el camino de regreso al camino, se llama Catalina Ángel. Ella hace precisamente de un ángel con Beatriz y le ayuda a que se dé cuenta de lo que ha pasado con ella y con los demás. No le da las respuestas, sino que le ayuda a encontrarlas. Es, como se suele decir, quien le pone en el camino de vuelta al camino. Al regreso, Beatriz no es la misma, y eso es obvio. Esta nueva Beatriz logra ir cerrando con éxito los distintos arcos argumentales que tiene abiertos. Primero, con Ecomoda, que vuelve a las manos de sus verdaderos dueños. Luego, con los trabajadores de Ecomoda, quienes después de menospreciarla y algunos odiarla, pasan a respetarla y hasta admirarla, porque reconocen que es muy superior a Armando, obvio, e incluso que lo que podrían ser Marcela o Daniel. Aparte, también resuelve el problema con su padre, tremendo cavernícola, y finalmente logra resolver el triángulo amoroso con Armando Mendoza y Marcela Valencia. Y para ser sincero, esto es lo que no me gusta de la novela. El final. Yo hubiera querido que en lugar de quedarse con Armando, el egoísta, el mentiroso, el estafador, el gritón, el machista, se hubiera quedado mejor con el francés. Pero entiendo por qué Fernando Gaitán lo escribió así. Solo juntándose con Armando el círculo se cierra, que es lo que a la gente le gusta. A mí no me gusta porque todo el arco político de Ecomoda queda en nada. Vieron que en Ecomoda, aparte de los arcos argumentales del amor, los chismes y el desarrollo de los personajes, hay otros arcos más técnicos y que son excelentes, como por ejemplo el económico, de cómo esta empresa quebró, fue embargada y salió de las cenizas como todo un Steve Jobs. Pero a mí, por mis propios intereses, me hubiera gustado que el arco argumental político fuera diferente. La lucha que hay en la novela es entre la aristocracia, es decir, quienes heredan el poder, como Armando, Marcela o Daniel, contra la meritocracia, que se representa por Beatriz, quien tiene más talentos que todos ellos y merece por tanto el poder. Pero al final Beatriz obtiene el poder no tanto por sus talentos, sino porque se casa con Armando. Ella se iba a ir de la empresa, aun cuando ella es la mejor presidente que ha tenido esta. Todos deberían haberla convencido para que se quede. Los padres de Armando ganaban más dinero, Marcela, Armando y el resto también. Los empleados recibían sus sueldos con seguridad y sin faltas. La empresa gozaba de estabilidad y proyección. Pero ella se queda no porque haga bien su trabajo, sino porque se casa con Armando.
Es decir, Betty se queda por ser la esposa de uno de los herederos, no por ser la mejor. Y como pasa a ser parte de la familia de los dueños de la empresa, pues gana la aristocracia. Esta aristocracia que, cuando encuentra a alguien con talento, lo añade a sus filas por medios matrimoniales, como siempre ha pasado en la historia. Y también no me gusta el final porque me hubiera gustado que Patricia Fernández se quede con Nicolás Mora. Bueno, eso es todo en este video, amigos. Espero les haya gustado. Los invito a ver mis videos que saco casi cada 4 meses. Yo me llamo Andrés Rodríguez Mesa y les envío un abrazo.